noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La del rey Carlos I o el emperador Carlos V es la apasionante historia de un hombre que reinó sobre un imperio universal y que, ignorándolo todo de España a su llegada a nuestro suelo, quiso vivir y morir como español. Carlos I fue un hombre fascinante que seguramente nunca se sintió a gusto con la época en la que vivía. Hoy vamos a hablar de él. Nacido en febrero del año 1500, el tiempo en que vivió Carlos I fue el del pleno Renacimiento, en el momento de la formación de las monarquías modernas. Mientras los turcos se aprestan a caer sobre Europa, Lutero rompe la cristiandad y se acaba de descubrir América, comenzando la conquista del inmenso continente. Como al tiempo que rey de España es emperador de Alemania, Carlos alcanza una dimensión realmente mundial y la interacción con el conjunto de Europa es permanente. Pasará más tiempo fuera de España que dentro y viajará a través de toda Europa una y otra vez para resolver los urgentísimos asuntos, sobre todo de Alemania, donde ha estallado la reforma protestante, que le requieren. El rey emperador tendrá que asumir responsabilidades a muy temprana edad, lo que le llevará a cometer errores que, sin embargo, subsanará pronto. Pero cuando llegó a España contaba con apenas 17 años. No sabía dónde llegaba y no conocía el país. Y tampoco parecía muy dispuesto a hacer grandes esfuerzos por conocerlo. Los monarcas entonces tenían un sentido patrimonial de sus posesiones y no se sentían necesitados de adaptarse al país, sino más bien de que el país se adaptase a ellos. No hablaba una palabra de castellano, pero lo aprendió rápido y aprendió a estimarlo. Y, aunque siempre lo habló con fuerte acento, se enamoró de nuestra lengua, de la que decía era la apropiada para hablar con Dios. Carlos se hispanizó con rapidez, se estableció en España, residió en España, españolizó a su heredero e hizo de España el centro de su actividad hasta donde los acontecimientos se lo permitieron. Nació germánico y murió español. Fue siempre hombre modesto, generoso, con una excelente formación intelectual y moral, cierta tendencia a la melancolía y muy consciente de su papel histórico y de la necesidad de mantener la unión de la cristiandad. En lo personal, tuvo una buena relación con su mujer Isabel de Portugal, que era prima suya, y posteriormente tuvo amores con una dama alemana, Bárbara Blomberg, de la que nació un hijo natural, Juan de Austria. Gran aficionado a las mujeres, tuvo un total de 5 hijos naturales. Era de estatura media, pálido, con la mandíbula inferior muy saliente, lo que le dificultaba hablar y aún comer. Gustador de cerveza dura y espesa alemana, que consumía incluso de madrugada y que se hizo llevar en grandes toneles hasta el último de sus días al monasterio de Yuste, en Cáceres, donde quiso ir a morir. Don César Cervera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos al autor de este libro, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche, Los Austrias, el imperio de los chiflados. Es un libro que puedo decir verdaderamente magnífico, que además se lee del tirón, que se ha vendido muy bien y que se sigue vendiendo 3 años después, y no me extraña porque es un libro de verdad que es muy bueno, don César, porque le felicito francamente. Bueno, Los Austrias, hablábamos de el primero de ellos, Carlos I, primer rey de España de esa dinastía, como es considerado. Bueno, fue un hombre que no dejó de combatir nunca. Estuvo, pese a que, bueno, era un hombre con unas condiciones, digamos, de orden también diferente, pero el combate lo fue todo en su vida. Los turcos, los protestantes, los piratas berberiscos, Francia. Sí, hay que tener en cuenta que él tiene sus tierras se extienden por toda Europa y él tiene que adoptar una estrategia defensiva, tiene que defenderse de todos estos ataques. No es un hombre que tuviera una estrategia ofensiva para apropiarse de más y más estados, sino simplemente tiene tanto patrimonio que tiene que defenderlo. Y él, cuando él abdica en 1555, las personas que le conocen y que en ese momento le habían estado con él toda su vida, dicen que parece que aparenta 80 años, cuando en verdad tenía 55 años, en torno a 50, y parece un verdadero anciano. Además está hundido anímicamente. La vida de militar le pasó factura al final de sus días. Él llegó a hacer 40 viajes, grandes viajes por toda Europa. Él combate contra los turcos, contra los comuneros aquí en Castilla, contra los franceses, contra medio mundo, ¿no? Contra todo el mundo conocido. Tienen que ayudar al final a subir a caballo. Parece que en la propia batalla de Milberg, cuando la que retrata Tiziano, ¿no?, en el célebre cuadro de la batalla de 1547, sí, tuvo que ser. Hay que tener en cuenta que él en todas estas batallas luchó en primera línea y insistía mucho en estar presente en batallas que precisamente luego su hijo Felipe II, por ejemplo, él solo estuvo presente en una batalla y se considera en la batalla de San Quintín que llegó un poco tarde. Bueno.
Fue un gran defensor del idioma español y del castellano, ¿no? Carlos I, Carlos V. Un idioma que nunca terminó de hablar a la perfección, digamos, habla con acento siempre, pero que defendió públicamente en las situaciones más variadas, delante del Papa y por todas las cortes europeas. Él, que hablaba 7, 8 idiomas bastante bien, aparte de su idioma natal originario, ¿no? Pero fue un gran defensor y un gran embajador del español. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que normalmente nadie tiene en cuenta que él hablaba sobre todo su lengua natal era el francés. Claro. Y entonces, bueno, a pesar de que Fernando el Católico desde España intentó que él en su educación belga, bueno, recibiera ciertas nociones de la cultura española y del idioma español, pero bueno, se considera tradicionalmente que debió fracasar porque él cuando llega a España en 1517 viene sin apenas hablar español, encima no ayuda esa pose que tiene tan de estatua, ¿no? La propia nobleza castellana dice parece una estatua. No se puede acceder a él porque además está rodeado de nobles con los que se ha criado y al final la impresión es realmente mala. Es con el tiempo cuando él se va dando cuenta de lo importante que son estas posesiones españolas y lo importante que es el castellano, que además es un idioma que en ese momento se está extendiendo por las cortes de toda Europa y donde todo el que quiera hablar de política en alto nivel tiene que hablar español. Además lo contraponía con el alemán, que decía que era el que utilizaba para hablar con los caballos. El alemán, por cierto, también tenía los dos idiomas que normalmente se considera que él tenía un acento muy marcado. Es tanto cuando hablaba español se le notaba mucho muy mal acento y cuando hablaba alemán también se le notaba un acento bastante marcado. Siendo de lengua francesa originaria. Eso es. Lógicamente. Claro, él cuando él aspira a convertirse en emperador del Sacro Imperio Germánico, en Alemania tampoco tienen una percepción de que él sea un emperador propiamente alemán. O sea, en Alemania está aflorando cierto nacionalismo en torno a la figura de Lutero posteriormente, y tampoco tienen un concepto. De hecho, el propio Francisco I, que es plenamente francés, claro, aspira a este puesto y la población alemana no tiene una simpatía especial por Carlos V porque él sea... No lo ven más suyo. Sí, exactamente. Bueno, era un hombre generoso, era un hombre valiente, era un hombre virtuoso en muchos aspectos de su vida y también era un gran mujeriego. Estos son aspectos comunes a muchos reyes de España. Sí, hay que tener en cuenta que en su caso es un poco ese espíritu de soldado, ¿no? De soldado excesivo, de la batalla al descanso, pero al descanso con fiestas y con festejos. No hay término medio, ¿no? Pero lo que hay que matizar en el caso de Carlos V es que él siempre fue fiel a su esposa Isabel de Portugal y en toda su vida todas las amantes que tuvo las tuvo antes del matrimonio, posteriormente al fallecimiento de Isabel, que además fue su muerte le dejó bastante destrozado. De hecho, cuando él abdica en 1555, lo más parecido que había tenido a ese bajón anímico lo había sufrido con la muerte de su esposa. O sea que en eso fue un hombre muy fiel a su mujer. Cosa que no era muy frecuente ni habitual en esa época. En las costumbres personales, él era un gran comedor y bebedor. Se cuenta que se levantaba no a medianoche, sino a las 2, 3 de la mañana a consumir aquella cerveza flamenca y alemana, que además era enormemente espesa. Era un producto que casi hoy no sé si se podría comercializar, pero que servía verdaderamente de alimento y lo ingería en grandes cantidades. Sí, hay que tener en cuenta eso, que la cerveza de la época era especialmente fuerte. Las comidas de la época que solían tomar los monarcas también solían ser comidas muy copiosas y muy fuertes para el estómago, y él tenía graves problemas digestivos por ese problema que tenía tan característico de los Habsburgo, del proxumatismo, de la mandíbula inferior más salida. Eso le hacía comer con dificultad, ingerir los alimentos casi enteros en muchos casos, lo cual además le causaba mucho apuro que le vieran el resto de nobles, le vieran comiendo con esas dificultades, y prefería comer en solitario. El hecho de comer en solitario además incentivaba que se metieran auténticas banquetes. Y de hecho hay algunos autores que han llegado a sostener que, dado que él siempre tuvo un cuerpo bastante atlético a pesar de las grandes cantidades de comida y además variedad, porque le gustaba mucho pedir a sus cocineros que fueran variando, ¿cómo pudo mantener siempre ese físico atlético? Pues seguramente a lo mejor desarrolló cierta bulimia después de comer, vomitaba esos alimentos y volvía a seguir comiendo. Y acabó desarrollando gota, una enfermedad dolorosa y que, como decimos, probablemente tuvo mucho que ver con esa imposibilidad de montar a caballo ya en fechas más
más avanzadas, ¿no? Fue un hombre muy generoso en el trato con los enemigos. En muchas ocasiones sus contemporáneos no le entendían en el propio contencioso con Lutero, que a él le mortificaba enormemente, y lo hizo siempre. Y tuvo también un especial encono en su enemistad con Francisco I. Los dos querían Italia, una herencia de los reyes católicos, aquella expansión hispana por la corona de Aragón por Italia. Francia deseaba Italia, y parece ser que llegó a retar a duelo a Francisco I para resolver el contencioso, en lugar de enviar cada uno sus ejércitos y producir, en fin, aquellas sangrías y aquellas matanzas que se producían. Pues dilucidémoslo entre tú y yo. Por lo menos es lo que se dice. Sí, bueno, Carlos V, tanto Carlos V como Francisco I, ellos querían presentarse como herederos de toda la cristiandad medieval, pues eso, de auténticos caballeros andantes, pero lo cierto es que cada vez en esta edad, en los albores de la edad moderna, cada vez mandaba más la política real. Carlos V seguramente tuvo ese gesto, y Francisco de hecho lo rechazó, nunca apareció, y que fue el que quedó en peor lugar. Pero hay que tener en cuenta que a pesar del gesto, Carlos V era un monarca muy moderno en su mentalidad. Casi es Francisco I el que era menos renacentista, o menos una mentalidad más medieval realmente. O sea, Carlos V podía tener sus gestos medievales, pero tenía una mentalidad muy moderna y tenía un concepto de Europa mucho más moderno de lo que tenía Francisco I o del que tenía Lutero, del que tanto se habla de su supuesta modernidad, y Carlos precisamente lo que tenía era un concepto de una Europa más unificada. Según lo que consideremos, claro, modernidad lógicamente si lo hacemos en un sentido más imperial, más de una Europa unida de algún modo, o si consideramos que lo plenamente moderno es el nacionalismo. Eso sería una discusión lógicamente larguísima. Bueno, él se viene a morir a Yuste. Un sitio muy particularmente hermoso, ¿no? Nadie lo hubiera dicho cuando en septiembre del 17 de 1517 llegas a las costas asturianas, ¿no? Sí, él cuando llega a España entra como un elefante en una cacharrería, o sea, tanto por el idioma, tanto por la poca gracia natural que tiene con los nobles, no tiene... Y encima además abandona España rapidísimo porque tiene que aspira a conseguir el título imperial, que finalmente consigue. Y entonces se abandona muy rápido y el sabor es muy malo. Es conforme va avanzando su reinado cuando se da cuenta de lo importante que es España para él, de lo importante que es el oro castellano y lo poco importante realmente que es la corona imperial, porque tiene un sentido muy nominal, no tiene un sentido efectivo. Entonces ese retiro en Yuste es la confirmación de lo importante que era España para él y que realmente era el epicentro de su imperio. Hay una hispanización del rey, indudablemente, de su persona y de su política. Don César Cervera, autor de este libro, Los Austrias, el imperio de los chiflados, magnífico libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, igualmente, muy buenas noches. Y hasta mañana, si Dios quiere.